tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y... Muy buenos días, amigos, que cada domingo nos dan a nosotros el privilegio de por ya más de una década entrar a sus hogares. Cazador de hombres, como era Jesús, como es Jesús, porque Jesús es el de ayer, el de hoy y de siempre. Infinito, este santo, como canta canciones tan bellas, que solo quiere que tú te acerques al camino, el único camino que no se tuerce. Porque cuando tú te sales y pides arrepentimiento, e inmediatamente te endereza. El Papa Juan XXIII, también santo, un hombre que en una ocasión, y me hacía una pequeña acotación el Padre Soto, de que él no quería que lo cargaran a mano, y entonces le explicaron que era para que pudiera ver la muchedumbre. De manera que ojalá nosotros el Señor nos ayude y podamos tener la sencillez de aquellos hombres que se hicieron santos y que son santos, porque la santidad no es excluyente, la santidad es para todos, pero para reforzar lo que quieren y lo que queremos ser santos, porque todos queremos ser santos. Lo que no queremos es el sacrificio para llegar. Lo vamos a reforzar con la verdadera palabra que es el Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén, e iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que llevan mientras van de camino? Se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Él les volvió a preguntar: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestro jefe para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera nuestro futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Entonces Jesús les dijo: qué necios, qué torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos se le adelantaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y levantándose al momento, volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los demás. Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que le había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Hermoso evangelio que recuerda lo que pasamos todos cuando tenemos problemas, dificultades y que creemos que Dios está muy lejos de nosotros. En la enfermedad, en el fracaso material, económico, afectivo, en el fracaso matrimonial, en los problemas que se nos presentan a diario. Y creemos como esos dos que todo se ha derrumbado, como dice la canción. Y nos alejamos de Dios y decimos, ¿dónde estaba Dios en el momento en que yo estaba pasando por esas tribulaciones? En tu misma tribulación, en tu mismo dolor, ahí estaba Él. Pero a veces no lo reconocemos, como estos dos discípulos que habían vivido con Él y lo conocían, pero no lo reconocieron hasta el momento en que la casa hizo la bendición y partió el pan. Y luego todo cambió para bien, y ellos que habían abandonado la comunidad, volvieron de nuevo a Jerusalén, a la comunidad, a anunciar su alegría. Hoy, si nos damos cuenta en este evangelio, es como si fuera que Jesús hizo una misa con ellos. Durante el camino le fue leyendo las Escrituras, le fue hablando de las Escrituras, como hacemos nosotros en la misa cada vez que la celebramos. Primero las lecturas y la meditación de la palabra de Dios. Y luego partir el pan de la Eucaristía, como hacemos también en nuestra misa. Y de ahí, renovados por la palabra de Dios, oída, escuchada, orada, meditada y aplicada, y completada con la comunión del mismo cuerpo de Jesús, que es con su propia persona, cambia todo en nuestra existencia. Como los discípulos de Maús, también nosotros a veces estamos apagados, porque Él camina a nuestro lado y nosotros no nos damos cuenta. mire, el asunto es que el Señor no es por qué, sino para qué. Cuando nos pasan estas situaciones, en momentos tan difíciles, como usted lo dice, pero ¿por qué a mí? Y no es por qué, sino es para qué. Él seguía preparando. En el Evangelio del domingo pasado, nos referíamos a Tomás, aquel hombre que no creía y aún así lo integra y lo perdona. Hoy, en este domingo tan especial, yo me río porque ellos querían que se quedara con él, que se quedara con ellos. Y eso no viene desde ahora. Cada vez que uno tiene bienestar, que uno siente que el Señor se ha postrado frente a nosotros, uno quiere quedarse en ese momento. Pero también ya pasó con Pedro. Vamos a hacer 3 casas. Entonces, ese encuentro, ese acompañamiento que tiene el Padre con nosotros, Él nunca nos abandona. Nunca, 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 nunca nos abandona. Siempre está con nosotros, porque Él es un Padre. El Padre no abandona nunca a su Hijo. Un Padre siempre está presto a cuando su Hijo llega. Sin embargo, está presto a esperarlo. Quiero terminarlo. Sin embargo, ¿qué me hace sentir todavía más fortalecido lo que usted acaba de decir? Es una misa que Él hace con ellos. Es una misa y lo iba preparando. Fíjese que el Evangelio pareciera, y así lo dice el obispo, que lo acababan de hacer para este domingo.
Eso es lo que parece que fue acabado de redactar. ¿Por qué? Porque es tan simple, es tan llano, para que todo el mundo lo entienda. Y cada vez que uno lo lee, si usted lo lee de nuevo, ahora encontramos que podemos ampliarlo de esta manera que nos cogería horas enteras. De manera que este encuentro que él ha tenido con nosotros y que él nunca, lo que nos pide es que nosotros abrir nuestro corazón, ponernos de una manera sincera. Siempre me pongo de ejemplo porque no puedo poner a nadie. Eso no es que yo estoy aquí rezando y que cuando salga acabando con todo el mundo y yéndome. Es difícil, padre. Mire, esa santidad no es imposible, es posible. Es posible. Para Dios es posible. De lo imposible hace lo posible, porque ya lo hizo con Pablo. De manera que lo que tenemos es que esperar, y Él está con nosotros siempre. Cada vez que ustedes ofician la misa, e inmediatamente está con nosotros en ese momento. Entonces yo los invito a ustedes, hermanos, a continuar abriendo su corazón, a agarrar sus hijos, a agarrar nuestros hermanos, a agarrar al vecino e invitarlos a esta fiesta de fiesta que es la Eucaristía. Qué lindo que usted dijera una cosa, y me acordé ahora de un gran amigo mío, que es de los dueños de Casa y Belice, ¿verdad? Leiby Castillo, y él siempre me decía, padre, pero yo voy a misa todos los domingos, y ya yo me sé los evangelios, todos los domingos, ya tantos años, y yo le decía a Leiby, el problema no es que cada domingo un año y después viene el segundo año y después el tercer año, se va repitiendo esos mismos evangelios. Se repiten las palabras, pero no se repiten las sensaciones, no se repite la aplicación, no son las mismas personas las que están ahí. No eres tú el mismo que este año oíste el evangelio de Maús y que el próximo año lo vas a oír. ¿En qué circunstancia está tu vida? ¿Qué aplicación tú haces a ese evangelio que acabas de oír? Te digo como fresquecito, acabado de salir del horno. Muy buena frase esa. Lo felicito, doctor. Y es así, ¿verdad? Porque parece algo hecho ahora, pero esa es la realidad. En aquel tiempo se leyó el evangelio, pero se lee ahora aquí. En aquel tiempo se escribió a los colosenses, pero se lee ahora. En aquel tiempo Pedro habló y escribió a la comunidad y ahora nos lo aplicamos a ese grupo, a ese pequeño rebaño que está oyendo esa palabra. Muy linda aplicación, lo felicito, doctor, y nos felicitamos todos por esa aplicación tan linda y tan hermosa. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con ustedes porque tenemos hoy unas cuantas cosas para comentar, sobre todo de esa unión estrecha de todo ser humano con el mundo y con la historia. Y sobre todo porque el productor general de este programa lo diseñó para hacer un programa de crítico y no de criticón. Muy bien. Nos vamos al cambio. ¿Quieres que yo te siga? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la red. El Banco Popular, el banco de la familia dominicana, presenta los minutos de Monseñor. Padre, ¿se lo prestó a usted hoy? Sí, préstemelo. y muchas gracias. Le mandamos un saludo a Monseñor que está allá. Viendo el programa, dirigiéndolo. Dirigiéndolo desde allá, desde Jarabacoa, ¿verdad? Porque a veces no puede venir, pero le saludamos con cariño a él y a los que están con él, Eladio Abreu,
y a Adrián, ¿verdad? Que están siempre con él. Y al padre Cuesto, Y a Cuesto, todo. Sí, ese tribunal, el tribuno. Allá en Jarabacoa, muy bien. Y lo vamos a comenzar, que vamos a tocar algunos puntos, lo vamos a comenzar con los 50 años de sacerdocio que celebran dos compañeros de Monseñor. Monseñor lo celebrará el año que viene, los 50 años. Y este año ya lo están celebrando el padre Jesús María Tejada de Moca y el padre Rafael Teófilo Castillo. Ahí estamos viendo al padre Jesús María Tejada de Moca, que ayer celebró sus 50 años de misa, hoy lo está celebrando también en la parroquia San Juan Bosco, y el padre Castillo lo va a celebrar el día 10 en el Hogar Escuela. Tanto ellos dos son los, el segundo y el tercer salesiano dominicano que celebra los 50 años de sacerdocio. El año pasado lo celebró el padre Julio Soto, ¿se acuerda, doctor? Sí, sí. Y queridos amigos. Pues bien, es una satisfacción muy grande poder nosotros hablar y decir que estos hermanos nuestros están celebrando estos 50 años. Es un gran logro para Dios y para tantas personas que se han beneficiado de la labor extraordinaria que han hecho estos hermanos nuestros. El padre Jesús María Tejada trabajó en la parroquia Don Bosco, trabajó en el Corazón de Jesús, trabajó en Jarabacoa y en varios otros sitios. Y en la actualidad, finalmente, después de mayor ya, está entonces en Moca, su ciudad natal. Y el padre Castillo, natural de Río de Constanza, ahí no hay salesianos, pero trabajó al lado de Monseñor Fabio Mamerto Rivas, allá en Barahona, mucho tiempo. Trabajó en Mao, trabajó en Moca, trabajó en muchos sitios. Y en la actualidad está en el Hogar Escuela Santo Domingo del 11 y medio de la Sánchez. Este programa se une y Monseñor Rivas se une también a nosotros en estos minutos de Monseñor para felicitarlo a él, a ellos, de todo corazón y agradecerles esa labor extraordinaria que como sacerdotes han hecho por el bien de este país, de su país, porque ambos son dominicanos del corazón del Cibao. Sí, es bueno destacar la cantidad de profesionales, de jóvenes, que han pasado por la mano de ellos. Una cantidad enorme, inclusive el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha tenido varios ministros, varios jefes de Estado Mayor que fueron estudiantes salesianos, Sí, sí, sí. muchos médicos, muchos ingenieros, muchos abogados, y me decía Juan José López, un amigo mío, dice, óyeme Martín, las personas que pasamos por donde los sacerdotes, que hemos tenido encuentros con los sacerdotes, que nos hemos formado a través de ellos, yo te puedo asegurar que el 90% le ha ido muy bien. De manera que esa labor que hacen estos maestros dedicados al Señor y dedicados a la enseñanza, merecen un reconocimiento que el pueblo dominicano se lo da y sus familiares también. La familia a veces no están muy contenta porque ellos indirectamente rompen el vínculo familiar. Ustedes tienen ese gran problema, que ustedes se entregan tanto, que no es que los rompen, sino que se entregan. Sí, si antes tenían 10 hermanos, inmediatamente consiguen 1000 hermanos. Y atender a 1000 hermanos es un poquito difícil. Sí, sí. Pero también es una riqueza, o sea que la familia, del núcleo familiar, se ensancha con tanta gente que aprecia a uno. Y es bueno resaltar eso, porque a veces hay malos ejemplos de algunos sacerdotes, pero cuando tú te encuentras con casos como estos dos hermanos, como el año pasado el padre Julio Soto, y con tantos otros que van celebrando cada cierto tiempo, ¿verdad? Estos 50 o 20, dentro de poco celebrará 25 años de sacerdocio el padre Rogelio. El padre Rogelio el año que viene, y este año el padre José Pastor Ramírez. Y así que son acontecimientos que enriquecen a la persona, pero enriquecen también a esta sociedad dominicana. Gente que se entrega totalmente, que llega a la vida o llega a la muerte prácticamente sin nada en la mano, pudiendo haber hecho algo más
pero se sienten ellos identificados con esta labor. En estos minutos de Monseñor hay que felicitar con sinceridad a estos hermanos y desde de todo corazón, desde aquí les deseamos que duren un poquito más para que su salud se mantenga sólida, para que podamos seguir gozando de muchas de las actividades y de las cosas que hacen. El padre Tejada, por ejemplo, hace 2 años hizo un libro maravilloso, asombrado por los valores, y está escribiendo mensualmente una hoja maravillosa. Yo he traído aquí algo y lo hemos comentado. Y el padre Castillo, con su alegría, estuvo al lado de Monseñor Fabio Rivas, allá en Barahona, donde lo aprecian tanto, y fue el sostén, el apoyo, la ayuda constante que necesitó Monseñor Rivas en ese trabajo titánico que hizo. Felicidades, muy contentos todos con este acontecimiento de las bodas de oro del Padre Jesús María Tejada y del Padre Rafael Teófilo Castillo. Usted decía ahí en la conversación, en la felicitación, que lamentaba de algunos que se salían. Y es bueno, me gusta traerlo siempre, porque hay algunos francotiradores, pero son por la espalda regularmente, que viven atacando. Parece que no encuentran qué escribir. Y apareció uno hablando de Juan Pablo, del Papa. Juan Pablo II. Del Santo. Santo. De que permitió esto, de que permitió lo otro, que permitió. Bueno, pero él era humano. Oigan, queridos hermanos, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar. Y el Padre lo permitió eso. Pero, hermanos míos, Juan, y lo he dicho en otra ocasión, Juan, y perdónenme que no es que me he salido, yo sé dónde voy. Juan era el discípulo amado, el que él le dejó su madre. Y Juan era sano, era santo y era sabio. Sin embargo, él le cogió a Pedro, que ni era sano, ni era santo, ni era sabio. Ese es el misterio. De manera que esos amigos que al santo Juan Pablo II y a Juan XXIII pudieron haber tenido ellos algunas fallas, porque son humanos, nosotros lo lamentamos, pero podemos exhibir muchos otros hermanos como esos que cumplen años hoy. Muchos, la iglesia tiene muchos hombres como ellos y muchas hermanas calladitas, esas hermanas que limpian aquello rámpano, esas hermanas que asisten a los presos, esas hermanas y estos hermanos que cumplen años, el Padre Castillo con ese humor que solamente un hombre de Dios puede mantener el humor que tiene el Padre Castillo, porque eso hay que verlo. Padre Castillo, uno de los anécdotas de él que dice que con la edad que él tiene se le ha alargado las orejas, se le ha cortado la vista y el olor también se le ha alargado, para no decir otra cosa. Usted tenía algunos comentarios, Sí, padre. sí. Alargando. Y me perdona que no es que me he salido, No, usted no pero se salió. quería dar esa respuesta. Sí, Algunos no, yo sé a lo que usted se refiere. críticos. Sí, sí. Sobre todo que salió en estos días un personaje sacerdote, ¿verdad? Muy famoso, él, poeta de Centroamérica, que vino también aquí a recibir unos homenajes en la Feria del Libro y él en este momento y en otra ocasión criticó que era una monstruosidad declarar santo a Juan Pablo II. Claro, él tuvo sus encuentros con Juan Pablo II, que cuando Juan Pablo II fue a visitar ese país donde él era miembro del gobierno, él le llamó la atención, ¿verdad? Porque había tomado una línea de su teología que el Papa consideraba que no, bueno, pero hablaron ellos ahí, etcétera, y se basa sobre todo, para decir una monstruosidad, en que el Papa Juan Pablo II tuvo una amistad muy estrecha con Marcial Maciel, que fue el fundador de los Legionarios de Cristo, y lo tenían como un santo en México y en Roma.
Y entonces resulta que no, que era una persona con muchos defectos, había abusado de algunos de los seminaristas, tenía una relación con una mujer y tuvo unos hijos, y la mujer ni sabía que era sacerdote, y no solamente sacerdote, sino fundador y con fama de santo. Y el Papa también creía que este era un santo. O sea que, como dice la Conferencia Episcopal Mexicana, el Maciel, ¿verdad?, no solamente engañó al Papa Juan Pablo II, lo confundió, lo engañó, porque como dice usted, era humano, sino que engañó a todo México y engañó a tanta gente, hasta los muchachos que estaban con él y los discípulos, que tiene una congregación muy fuerte. Ahora ya se ha renovado, ¿verdad? Pero son engaños. Hay gente que toma piel de cordero y por dentro son lobos rapaces. Entonces engañó al Papa, y el Papa, con una mentalidad tan limpia como la de él, no podía pensar que un sacerdote y fundador, con esa fama de santo que aparecía, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo, iba a tener esos vicios. Pero cuando él ya estaba muriendo, autorizó que a este sacerdote lo investigaran, y cuando él murió lo estaban investigando todavía, y llegó Benedicto XVI y bajó la línea cuando se descubrió todo, lo destituyó, lo mandó para un monasterio y por allá murió, ¿verdad? Y la congregación de él ha seguido. Quiere decir que se puso atención, aunque el Papa Juan Pablo II también dice otras cosas, que era anticomunista y qué sé yo qué sé yo cuándo, y muchísimas cosas. Naturalmente, la fuerza de un papa polaco también contribuyó a ese cambio que hubo en Polonia y al derribo del famoso muro de Berlín. Son cosas que coincidieron, es verdad. Naturalmente, el Papa vivió todo lo malo del comunismo y me imagino que vivió algunas de las cosas buenas. Sí, vivió algunas cosas buenas del comunismo, pero no estaba de acuerdo, como mucha gente tampoco está de acuerdo. Pero no por eso puede decir que una monstruosidad. ¿Por qué? Porque no es ese poeta, sacerdote, que dice esas cosas. Es que el pueblo fue que le pidió al Papa Benedicto y eso, hágalo santo, hágalo santo, hágalo santo, pronto, pronto. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que era algo extraordinario que empujaba. Y los santos no son superhéroes, son personas de carne y hueso. Pero ya lo había dicho Jesús. Jesús dijo que Juan el Bautista ni se juntó con prostitutas, ni comió con ricos, y tuvo que predicar fuera. Entonces, de él, de Jesús, que sí se juntó con prostitutas, que sí almorzó con ricos, entonces eso es humano. Sin embargo, el Papa Juan Pablo, el Santo Juan Pablo II, en alguna ocasión le comentaron eso, y él dijo que sí, que el evangelio que él predicaba era un evangelio, el que él interpretaba, que hay otros que interpretan el evangelio de Jesús y que él interpretaba eso, y que él era un hombre bueno. De manera que este señor, si él tuvo esa forma de él criticar al santo Juan Pablo II, yo la acepto, pero no estoy de acuerdo con ella. Sí. Nos vamos a un cambio. Muy bien, de nuevo con ustedes, queridos amigos. Entre los temas que queríamos tratar, hay algunos acontecimientos mundiales, nada humano nos sea ajeno. Y esa terrible muerte de un pueblo entero en Afganistán, que se derrumba por las lluvias, y dicen que por lo menos atrapó a 2.500 personas que deben estar muertas ahí. Caramba, tristeza grande. Pero también, ya pasando al caso de nuestro país, y teniendo aquí al doctor Martín, abogado, investigador, etcétera, que me tiene preocupado, como a todo el país, naturalmente, y a muchas personas, lo del tema del sicariato, porque ya eso se está poniendo como si fuera una costumbre, como algo normal, el que si uno tiene un problema con alguien, manda a alguien que lo mate por dinero. Si alguien fue testigo en un juicio
y ese juicio terminó en condenación o no, pues yo lo mando, que es una novia, que en fin, y han pasado tantos casos que ya se está volviendo muy común. Y naturalmente, no sé, doctor, me dicen que no hay leyes concretas para eso, a no ser la asociación de malhechores o algo así, pero debería haber algo. Yo quisiera que usted, con su sapiencia y con su práctica, nos hablara un poquito de este tema y cómo en estos pocos minutos, no es una, sí, en este programa, en pocos minutos, queremos también tocar, y ojalá que fuera más a profundidad, este tema que nos tiene preocupados a todos. Mire, la situación no es nueva. Lo que pasa es que algunos abogados, y yo mismo creo que este código es un código que hay que hacerle algunos arreglos. De hecho, ya se está conociendo para hacer algunas reformas. ¿Por qué? Porque el actor intelectual no se castigaba y hay que, la misma pena que se le impone al material, al que lo ejecuta, hay que ponérsela al intelectual. Y estamos viendo, por ejemplo, al doctor Negro Vera, que está pasando por una situación tan difícil con un hombre que se le podría decir casi a ese señor, que es el padrino del sicariato. Y ese señor primero agarró a esta señora apellido Llavería, y en los años 70 y algo, ya él venía utilizando eso. Ahora se ha desarrollado más por el asunto de la droga y la puerta en libertad de manera tan fácil por elementos que cometen travesura, que cometen actos de asesinato y salen libremente, y otros que están guardando prisión y dejan en la calle su organización armada para continuar haciendo eso. Ya tenemos el caso del ingeniero que iba llegando a su casa, que lo confundieron. Tenemos el caso de la jovencita La ingeniera Francina. tenemos a Francina, tenemos una cantidad. Lo de Francina no se habla de sicariato, pero se habla de individuos que están en la calle y que viven de eso. Hay que tomar medidas fuertes para eso. Hay que tomar medidas que sean firmes. Y si hay que poner unos jueces especiales, como se hizo en Colombia, hasta encapuchados, porque los jueces en ocasiones no quieren conocer esos casos, porque tienen familia, porque no tienen una seguridad para ellos. Bueno, va a haber que hacerlo. La verdad que la vida de nadie en este país, ya la gente tiene miedo, ya la gente, no hay una familia que no se le haya asaltado a alguien, que no le hayan quitado una cartera. Y lo peor, el jovencito de Mao, que le quitaron la cadena, y entonces se atrevió a decirle que lo que le habían quitado no tenía valor, y los delincuentes se devolvieron y lo asesinaron por eso. De manera, padre, que lo que hay que endurecer la ley y aplicarla, endurecerla y aplicarla. Doctor, en ese tenor, yo quería decirle una experiencia que me contó un antiguo general. Él me decía, esto es difícil, porque normalmente estos llamados así sicarios, ¿verdad? Ese nombre viene de antes, pero se fundamentó más en Colombia, son jóvenes. Viene de Nueva York. Sí. Si usted ve, trae lo que es la película del Padrino, Sí, sí. desde ahí se utilizaban ese tipo de gente, desde la época de los trabajos sucios de los Estados Unidos. Sí, pero quiero decir que es antiguo, hasta de la Edad Media, que sicario aquel que trabajaba a sueldo para... Sicario. Sicario, o sea, que cobra por un salario, por ejecutar un hecho. Había un general que conocía mucho de esto y me decía, padre, es difícil, doloroso, porque la mayoría son jóvenes, pero oiga bien, dice, alrededor de Santiago fue que empezó eso como a coger fuerza, y uno decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Y muchos de los casos son verdaderamente en Santiago. Decía, viven en los alrededores de Santiago, tranquilos, son jóvenes que no han estudiado, 18, 19, 20, 22 años, que pasan la semana
tirando tiros, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Al Haciendo blanco. práctica, tiro al blanco y no fallan, no fallan. Donde ponen el ojo, ponen la bala. Imagínese usted, y entonces están tranquilos, como pasando vacaciones en esos pueblos, viene uno a contratarlo y le dice, mire, yo quiero que me elimine a ese señor, el padre Soto, que lo elimine. Y no pregunta por qué, a ver en cuánto, y ahí negocian. Y entonces, después hacen su trabajo y vuelven a su campo. Pero hay otros que viven ya en la ciudad, o sea, se ha ampliado. Este general me decía, eso puede traer, hace muchos años que me lo dijo, eso puede traer consecuencias peligrosas. Y miren lo que estamos diciendo. Mire, no quiero mostrarle a los amigos, hablarle del crocodril, que ojalá y el señor director lo tuviera. Esta es una droga que esto es lo último, padre. Le han bajado el precio a esta droga y la imagen que vamos a poner, el video que vamos a poner es un poquito fuerte, porque la verdad que el daño que causa, el que comienza a usar esa droga no dura ni siquiera un año. Ahí tenemos esta joven que está bajo los efectos de esta droga. Y la verdad que esa joven era una joven que trabajaba en una oficina, que era una ejecutiva, y de un momento a otro ella comenzó a tener esta situación. En el día de hoy, ya porque el programa casi está terminando, no vamos a poder darle continuidad, pero le prometemos que la próxima semana vamos a hablar justamente de esta situación, de esta droga que está acabando con la juventud y con la humanidad. Padre, el programa ya ha terminado, pero lo vamos a terminar siempre con la herencia moral del santo Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Con eso ya solamente era santo. Pero jamás podemos terminar el programa sin recibir la bendición de nuestro querido y hermano Padre Soto. Lo hago pensando en Monseñor Rivas, pensando en el Padre Castillo, Teófilo, el Padre Jesús María Tejada, pensando en doña Pirosca Calaf de Almonte, que se recupere, que está medio quebrantadita de salud, pero va para adelante con la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes nos permiten llegar a sus hogares. Muchas gracias.